Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos al cuarto episodio del curso de Sistemas de Puesta a Tierra. En este episodio aprenderemos la interpretación de las medidas de resistividad del suelo o también llamado el modelamiento del suelo, según la normativa IEEE 80. Vamos a ver el modelo de suelo uniforme y suelos no uniformes, dos capas y método gráfico SUNDE. Entonces, comencemos. La interpretación de las medidas de resistividad del suelo. Explicar la resistividad aparente obtenida en el campo puede ser la parte más difícil del procedimiento de medición. El objetivo básico es llegar a un modelo de suelo que se aproxime al suelo real. Debe tenerse en cuenta que el modelo de suelo es solo una aproximación de las condiciones reales del suelo, y es imposible lograr una combinación perfecta. Los modelos de resistividad más comunes son el modelo de suelo homogéneo y de dos capas. En la práctica, no es común encontrar suelos uniformes u homogéneos, ya que generalmente están conformados de dos o más capas horizontales. Asimismo, pueden presentar capas verticales o laterales. El modelo de dos capas suele ser una buena aproximación de muchas estructuras de suelo, mientras que los modelos de suelo multicapa pueden usarse para condiciones de suelo más complejas. La interpretación de las mediciones de resistividad puede realizarse manualmente o mediante técnicas de análisis informático. Se pueden encontrar condiciones de suelo altamente no uniformes. Dichas condiciones del suelo pueden requerir el uso de técnicas de modelado multicapa si un modelo de suelo de dos capas equivalente no es factible. Un modelo de suelo multicapa puede incluir varias capas horizontales o capas verticales. Las técnicas para interpretar la resistividad del suelo altamente no uniforme requieren el uso de programas informáticos o métodos gráficos. En general, la estructura del suelo se puede clasificar en aproximadamente uniforme, en capas horizontales y en capas verticales, dependiendo de su estratificación. Las representaciones de las estructuras en capas horizontales y verticales se muestran en las siguientes figuras. Aquí tenemos un ejemplo de capas horizontales, varias capas horizontales donde está ρ1, ρ2, ρ3, ρn. A una profundidad H1 para ρ1, H2 para ρ2, H3 para ρ3 y Hn para ρn. Asimismo, aquí tenemos una figura con capas de resistividad verticales. Tenemos ρ1, ρ2, ρi, ρn. A continuación vamos a ver los modos típicos de curvas aparentes del suelo. Tenemos aquí de una capa, de dos capas, de tres capas, de cuatro capas. Estas curvas se obtienen a través de la medición de la resistividad del suelo con el método Wenner, que vimos en el episodio anterior. Una mala interpretación o modelamiento del suelo puede conducir a una sobreestimación o subestimación significativa en el proceso del diseño del sistema de puesta a tierra. Recordemos el ejemplo que vimos en el episodio anterior. En este ejemplo tenemos tres casos. El primer caso tenemos una resistividad del suelo de 100 ohmios metro. En el segundo caso tenemos una resistividad del suelo de 185 ohmios metro. Y en el tercer caso tenemos una resistividad del suelo de 300 ohmios metro. En el segundo caso se obtiene esta resistividad a través de la medición con el método Wenner y con un adecuado modelamiento del suelo. Entonces, para obtener 25 ohmios de resistencia de puesta a tierra, para el primer caso hace falta dos varillas. Para el segundo caso una malla triangular y para el tercer caso una malla de 6 varillas rectangular. En el primer caso vemos un subdimensionamiento, en el tercer caso un sobredimensionamiento. Mientras que si se mide y se modela adecuadamente, se obtiene la malla de puesta a tierra necesaria para cumplir con los requisitos del sistema. Bien, ahora los modelos del suelo, según la normativa IEEE 80. Para la interpretación de los resultados se pueden utilizar los modelos de suelo homogéneo y de dos capas mencionados en esta normativa. Entonces tenemos el modelo de suelo uniforme y suelos no uniformes. Para suelos no uniformes, la normativa nos presenta un modelo de suelo de dos capas general y el modelo de suelo de dos capas por el método gráfico. En este episodio veremos el modelo de suelo uniforme y el modelo de suelo de dos capas por el método gráfico. Entonces, comencemos con el modelo de suelo uniforme. Este modelo debe ser usado cuando hay una variación moderada en la resistividad aparente, como se muestra en la figura.
En condiciones de suelo homogéneas, este modelo puede ser moderadamente preciso. Cuando el contraste entre las diferentes resistividades de capa es moderado, se puede usar un valor medio de resistividad del suelo como primera aproximación o para establecer el orden de magnitudes. La resistividad uniforme del suelo puede obtenerse a través de la siguiente ecuación, donde vemos ρA1, ρA2, ρA3, ρAn son resistividades medidas obtenidas a diferentes espacios con el método Wenner, y n es el número de mediciones. Bien, ahora veamos el modelo de suelo de dos capas por el método gráfico de Sunde. En el método gráfico o método de Sunde, el gráfico de la figura se utiliza para acoplar un modelo de dos capas, fundamentándose con los datos de prueba del método Wenner. Para obtener h se realizan los siguientes pasos. Ahora, antes que nada, vamos a ver qué significa h. H es la profundidad de la capa superior. Como vemos en la figura, tenemos dos capas horizontales, ρ1 y ρ2. Entonces, h es la profundidad de la capa de ρ1. Visto de otra manera, lo podemos representar así. h es la profundidad de ρ1. Entonces, a través del método gráfico Sunde se realizan los siguientes pasos, donde tenemos los literales de a h. Un ejemplo del método de Sunde lo vemos en la normativa IEEE 80 en las páginas 62, 63 y 171. A continuación vamos a ver el ejemplo, en donde nos presentan una tabla con datos de resistividad aparente basándose en el método de 4 puntos arreglo Wenner. Bien, tenemos la separación de las picas tanto en pies como en metros y la resistividad aparente. Tanto ρ1 como ρ2 se pueden determinar mediante inspección visual. Suponiendo que ρ1 es igual a 100 ohmios metro y ρ2 300 ohmios metro, el siguiente ejemplo ilustra el método gráfico de Sunde. Entonces, comencemos con el literal A. Trace la siguiente figura, la cual se obtiene con los datos medidos de la tabla. Ahora, visualmente, eligen ρ1 100 ohmios metro y ρ2 de la segunda capa 300 ohmios metro. Literal C. Dividir ρ2 para ρ1 es igual a 3. Entonces aquí vemos ρ2 para ρ1. Era igual a 3. Se traza la curva y en una pendiente adecuada se traza tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces se selecciona ρA para ρ1 es igual a 2, como vemos aquí. Y A sobre H es igual a 2.7. Literal F. Calcule ρA. ρA es igual a 2 por ρ1. Este 2 se obtuvo en el literal D. Literal G. Lea A en la curva de resistividad aparente para ρA 200. Entonces en la curva se traza 200 y el resultado que obtenemos acá es 19, que es A. Y finalmente calcule H. H es igual a 19 sobre 2.7 es igual a 7 metros o 23 pies. Bien, para el proceso de cálculo de la resistencia de puesta a tierra, en los próximos capítulos se va a utilizar la resistencia aparente obtenida en el punto F de este método. Bien, aquí tenemos un ejemplo de modelamiento del suelo utilizando el modelo de suelo uniforme. Vemos los datos medidos a través del método Wenner. Como veíamos en el capítulo anterior, medimos a una distancia de separación entre picas A de 1, 2 y 3 metros y en 4 direcciones. Graficamos la resistividad aparente versus el espaciamiento de la sonda de las 4 direcciones. Como vemos, todos los datos se correlacionan. Entonces obtenemos la curva de la resistividad aparente promedio versus el espaciamiento de la sonda. Realizamos el modelamiento del suelo a través del modelo de suelo uniforme y obtenemos una resistividad de 35 ohmios metro para este terreno. De la misma manera tenemos otro ejemplo. Tenemos los datos, las gráficas vemos que se correlacionan en las 4 direcciones. Tenemos una gráfica de la resistividad promedio y obtenemos una resistividad del suelo de 195 ohmios metro para este terreno. Bien, ahora veamos el modelamiento del suelo utilizando el método de Sunde. De igual manera tenemos los datos de medición de la resistividad del suelo a través del método Wenner.
Ahora, como vemos, las gráficas de las distintas direcciones no se correlacionan. Por lo tanto, se realiza el modelamiento del suelo utilizando el método de Sunde, obteniendo una resistividad del suelo de 175 ohmios metro. Mientras que con el modelo de suelo uniforme vemos que se obtiene una resistividad de 227.88 ohmios metro, lo cual no es válido. De igual manera, tenemos otro ejemplo. Graficamos la resistividad en las distintas direcciones y profundidades y vemos que los datos no se correlacionan. De igual manera se realiza el modelamiento con el método de Sunde obteniendo una resistividad de 190 ohmios metro. Mientras que con el modelo de suelo uniforme se obtiene una resistividad de 147.69 ohmios metro, lo cual no es válido. Aquí tenemos resultados de mediciones reales de 24 terrenos, en donde en la mayoría de terrenos se realiza el modelamiento del suelo utilizando el modelo de suelo uniforme. Y en otros terrenos utilizamos el método de Sunde. En las casillas de rojo vemos un error significativo entre el modelo de suelo uniforme y el método de Sunde. Entonces se modela cada terreno y se obtiene una resistividad en cada uno de ellos. Bien, vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta el momento. En primer lugar, hemos medido la resistividad del suelo a través del método Wenner. Lo hemos realizado en 4 direcciones y a diferentes profundidades. Organizamos los datos de todas las mediciones que hemos realizado. Posteriormente realizamos el modelamiento del suelo, obteniendo una resistividad en ohmios metro de cada uno de los terrenos. Posteriormente se realizará el cálculo de la resistencia de puesta a tierra para varias configuraciones en los distintos terrenos. Para más información pueden consultar la normativa IEEE 80, la sección 13.4. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Una vez más les felicito por estar estudiando. Hasta la próxima.